Buenas tardes. Con esta presentación vamos a describir lo que es la producción de etanol y los fundamentos químicos que conllevan la elaboración de este producto derivado de la caña de azúcar. El etanol en Colombia particularmente ha cobrado mucha importancia debido a que es un agente químico que se utiliza como oxigenantes en la gasolina. El etanol en una cantidad de menos del 20% no requiere modificar el motor para la oxigenación de la gasolina. Cuando la concentración de etanol puede ser del orden o llega a ser del orden de aproximadamente el 10%, pues esto conlleva un menor consumo de combustible. Y cuando el etanol es más del 20% dentro de la composición del combustible que se usa en los automotores, es necesario modificar el motor. Si no se hace, se aumenta el consumo y el carro pierde potencia. Se definen tres tipos de materias primas para producir etanol: los materiales ricos en sacarosa y azúcares simples o monosacáridos, ¿sí?, que están presentes en jugos de caña de azúcar y en mieles. O también se utilizan materiales amiláceos, tales como yuca, maíz, papa, etc. Y igualmente se viene utilizando materiales linocelulósicos constituidos por celulosa, hemicelulosa y lignina. El etanol se produce por acción o fermentación de las anteriores materias primas, con la acción de levaduras u otros microorganismos. Se conocen dos tipos de alcohol en este momento: alcohol de primera generación, que se realiza a partir de jugos y mieles; alcohol de segunda generación, el cual se hace a partir de materiales linocelulósicos. Aunque estos dos son los más conocidos, también existen otros alcoholes que son de tercera y cuarta generación. Los de tercera y cuarta generación, que no se describen en esta presentación, están relacionados con la producción de alcohol a partir de algas, organismos genéticamente modificados o en general, ¿sí? La producción de etanol vía fermentación se realiza por medio de las levaduras, particularmente la Saccharomyces cerevisiae. Esta producción de etanol por acción de esta levadura es un proceso exotérmico, el cual libera calor. El azúcar o sacarosa, que es un disacárido, es inicialmente hidrolizada por la acción de las enzimas invertasas presentes en la levadura, las cuales originan los azúcares fermentables o reductores a partir de la sacarosa para generar glucosa y fructosa, que son conocidos como azúcares fermentables. Como ustedes ven en esta diapositiva, la sacarosa, por acción de la invertasa y agua, se genera glucosa más fructosa, y la glucosa y fructosa, ¿sí?, que tiene un peso molecular cada una de 180, lleva a la producción de etanol, que de acuerdo a la ecuación balanceada podemos ver nosotros que una mol de glucosa o fructosa me produce 2 moles de etanol más 2 moles de dióxido de carbono, CO2, más calor. Entonces, tenemos que 100 kilogramos de glucosa llegan a producir teóricamente 51,11 kilogramos de etanol y 48,89 kilogramos de CO2. Hacemos una introducción al proceso de producción de alcohol. Las tres etapas del proceso de producción de alcohol a partir de azúcares de la caña se pueden resumir a continuación. Primero existe una etapa de fermentación, la cual
transforma los azúcares reductores, ¿sí? O ARTs en alcohol. Una segunda etapa que llamamos es de destilación, que es un proceso que separa el etanol de los componentes del vino por evaporación fraccionada. La tercera etapa de deshidratación, el cual es un proceso que separa el etanol del agua mediante la acción de tamices moleculares, la cual retira de la mezcla de lo que se ha obtenido de alcohol hidratado o el contenido de agua que están presentes en el etanol producido en la anterior etapa, en la etapa de fermentación y destilación. La última etapa es un tratamiento de la vinaza. La vinaza es un subproducto que sale de la evaporación directamente del vino durante la etapa de destilación. A continuación veremos un diagrama general del proceso de producción de etanol. Si nosotros partimos de la caña, esta caña entra al proceso azucarero a través de un molino donde la caña se prepara, se extraen los jugos y se obtiene un subproducto que es el bagazo. Los jugos obtenidos directamente de los molinos o de la extracción de la extracción directamente de la caña, los jugos obtenidos de la caña, se pueden llevar a un proceso de fermentación directa, un proceso de fermentación directa. Ese proceso de fermentación es seguido de una etapa de destilación y de la destilación queda un subproducto que llamamos vinaza y el alcohol producido después de la destilación, que normalmente es un alcohol hidratado, un alcohol de 95 grados, se deshidrata mediante la acción de tamices moleculares para obtener el etanol anhidro. Un esquema general de la producción de azúcar y bioetanol de caña en un ingenio dual. En Colombia nosotros no tenemos directamente el etanol de jugos, como mencionamos anteriormente, sino que viene directamente ligado al proceso azucarero. ¿En qué consiste? La caña entra al proceso de molienda, se lleva a cabo los tratamientos químicos que ya conocemos de esos jugos en los procesos de clarificación, evaporación, filtración, etcétera, hasta llegar a la obtención del azúcar. Sin embargo, vemos nosotros en la diapositiva que después del cocimiento, o sea, después de haber obtenido un azúcar, el azúcar A y el azúcar B, y haber pasado por la etapa de centrifugación, quedan unas mieles, que esa miel, en el caso nuestro colombiano, es una miel B. La miel B o melaza entra a la etapa de fermentación, la cual posteriormente se obtiene un vino. De esa fermentación se tiene un producto que llamamos vino y ese vino entra a la etapa de destilación. Dentro de la etapa de destilación se obtiene como subproducto una vinaza. Entonces del vino, después de la destilación, queda una vinaza y queda un alcohol, pero ese alcohol nuevamente es un alcohol hidratado. Ese alcohol hidratado, que normalmente es aproximadamente del orden de 95 grados de Ilusac, ¿sí? O un poco más, pasa a una etapa de deshidratación para retirar el agua, ¿sí? Y obtener el etanol anhidro. En un diagrama simplificado entonces de producción de etanol anhidro tenemos primero una resección de la materia prima o insumos, la etapa clave que es la etapa de fermentación, seguida después de la etapa de destilación para obtener un alcohol, finalmente ya después de rectificación un alcohol anhidro, ¿sí? Pero queda como subproducto principal, en este caso la vinaza, la cual es tratada y se le da un uso directamente como abono o fertilizante en el campo, ¿sí? El alcohol anhidro pues entra al proceso de almacenamiento en la etapa final de almacenamiento y distribución
para ser utilizado como oxigenante de la gasolina. El proceso bioquímico de hidrólisis es una etapa clave en la obtención de alcohol. Primero necesitamos realizar una hidrólisis o inversión de la sacarosa. ¿Para qué? Para obtener los azúcares fermentables. Recuerden que la sacarosa es un disacárido. Ese disacárido por acción química o ácida, ¿sí?, o por acción biológica, se producen los azúcares reductores o fermentables. La acción química de los ácidos consiste en disminuir el pH en medio acuoso y esa sacarosa, entonces, en medio ácido se convierte en azúcares reductores, pero también por acción biológica o bioquímica, mediante la acción de las enzimas llamadas invertasas de las levaduras, bien sea la comercial o salvaje, se obtiene los azúcares reductores en una reacción directa de la sacarosa más A invertasa en presencia de agua. En esta diapositiva vemos la transformación o balance estequiométrico. Si nosotros vemos la sacarosa más el agua para producir azúcares reductores, vemos que 95 partes, por decir algo, 95 kilos de sacarosa más 5 kilos de agua, estequiométricamente, y por acción de la invertasa me producen 100 kilos de azúcares reductores. Es un balance de materiales, 95 más 5 me da 100. Esos 100 kilos de azúcares reductores, que están constituidos por glucosa y fructosa, que provienen de la primera etapa de hidrólisis de la sacarosa, por acción de la levadura, esos 100 kilos me producen estequiométricamente 51.1 kilos de etanol, que eso va a corresponder estequiométricamente en esa conversión de que una mol de azúcares reductores me produce 2 moles de etanol, más 48.9 kilos, digámoslo así, de CO2, o sea, 2 moles de CO2. Finalmente podemos decir nosotros que 1 kilo de azúcar reductor, ¿sí?, se convierte en 0,51 kilos de etanol totalmente puro o completamente anhidro, en este caso un alcohol de 100% de grados o 99.9 grados de Gay-Lussac o grados de INPM, como mencionan los brasileros. A continuación, entonces, vemos como conclusión de lo anterior, que 1 kilo de ARTs, de azúcares reductores totales, ¿sí?, me produce 0,51 kilos de etanol, de una densidad de 0,792 kilogramos por litro de densidad, que es la propiedad física o la propiedad físico de este etanol producido. Una densidad de 0,792 kilogramos por litro. Y finalmente podemos ver que 1 kilogramo de azúcares reductores totales me produce o es equivalente a la producción de 0,645 litros de etanol teóricos. Es decir, en este caso estamos considerando una eficiencia del 100% de la fábrica. O sea, 1 litro de etanol teórico de alta pureza anhidro requiere 1,55 kilogramos de azúcares reductores totales. Conversión del etanol. Vemos en esta diapositiva, pues, de una forma muy esquemática, vemos que la sacarosa, que tiene un peso molecular de 342.3 gramos por mol, ¿sí?, me producen dos moléculas de azúcares reductores, una de glucosa y la otra de fructosa. Cada una de ellas vale 180 gramos por mol, porque ambas son isómeros, por hidrólisis ácida, en presencia de agua,
o por acción también de la enzima. Estos dos azúcares reductores, glucosa más fructosa, que cada uno pesa 180 a partir de 342 gramos de sacarosa, la suma de esos dos, 180 más 180 me da 360. Eso equivale que pasamos de 342 a 360. Por consiguiente, vemos que un kilo de sacarosa, ¿sí?, equivale a 1,0526 kilogramos de azúcar reductor. O sea, observen que allá hay un factor de 0,95, ¿sí? De 0,95. Los azúcares reductores, a su vez, cada uno que pesa 180 multiplicado por 2 me da 360, o sea, corresponde a 2 moles de azúcar reductor o azúcar fermentable, C6H12O6, me produce 4 moles de etanol, ¿sí?, más 4 moles de CO2 más calor. En general podemos ver geométricamente para un alcohol de una densidad de 0,7855 kilogramos por litro, que 1 kilogramo de sacarosa produce o equivale a la producción de 0,5388 kilogramos de etanol, el cual convertido con base en la densidad, ¿sí?, la densidad, tenemos un volumen. Recuerden que volumen sería masa sobre densidad y eso me da un valor de 0,6853 litros de etanol. O sea, 1 kilogramo de sacarosa equivale a la producción teórica de 0,685 litros de etanol. E igualmente vemos que 1 kilogramo de azúcar reductor, ¿sí?, o glucosa o fructosa o ART equivale a la producción o me producen en un proceso fermentativo teórico 0,51 kilogramos de etanol, el cual equivale en litros a una producción de 0,65 litros de etanol, teniendo en cuenta la densidad de 0,7855 para un alcohol anhidro totalmente, ¿sí?, un alcohol teóricamente puro en este caso. 1,40. Por consiguiente vemos que 1,45, aproximadamente 1,46 kilogramos de sacarosa aproximando, ¿sí?, podemos decir, ¿sí?, son necesarios para producir 1 litro de alcohol. Y a su vez 1,54 aproximadamente kilogramos de azúcar reductor, ¿sí?, es necesario para la producción de 1 litro de etanol. Teniendo en cuenta ahora en la fábrica los parámetros de eficiencia, tenemos entonces las etapas de fermentación, la etapa de destilación y etapa de deshidratación. Cada una de las etapas tiene una eficiencia. Si en este ejemplo que tenemos aquí en esta diapositiva vemos que tenemos una eficiencia de fermentación de 89,2%, la eficiencia de destilación es 98,5%, y la eficiencia de la deshidratación es 99,5%, multiplicando estas tres eficiencias, eficiencia de fermentación por eficiencia de fermentación, por eficiencia de destilación, por eficiencia de deshidratación, obtenemos la eficiencia general de la destilería, que en este caso o en este ejemplo equivale a 87,4%. Por consiguiente, tenemos que 1 litro de etanol teórico, ¿sí?, aproximadamente equivale a 87,4 litros de etanol comercial. Por tanto, de acuerdo a la eficiencia que acabamos de calcular en este ejemplo, 1 kilogramo de azúcar reductor sería equivalente a 0,564 litros de etanol comercial. 1 kilogramo de ART con esta eficiencia me produce 0,564 litros de etanol comercial. Y finalmente podemos ver que 1 litro de etanol comercial para esta eficiencia requeriríamos aproximadamente 1,77 kilogramos reales de ART. Recordemos que
en una eficiencia totalmente teórica, no considerando la eficiencia teórica al 100%, estaba alrededor de 0,64. Aquí ya con eficiencia de 87.4%, pues equivale que el kilogramo ART me va a producir 0,564 litros de etanol para un requerimiento de 1,77 kilogramos reales de ART para producir un litro de etanol comercial. Ahora, nosotros tenemos que un jugo de caña tiene un jugo de caña que contenga una cantidad de sacarosa por ciento caña y unos azúcares reductores libres. Vemos nosotros que los azúcares reductores totales que tiene un jugo de caña es igual al contenido de sacarosa en porcentaje dividido por 0,95 más los azúcares reductores libres. Es decir, un jugo de caña que contenga los dos componentes, sacarosa y azúcares reductores libres, los azúcares reductores totales yo los puedo calcular tomando el porcentaje de sacarosa que he analizado, que he determinado en un jugo, lo divido por 0,95 y le sumo el porcentaje de azúcares reductores libres que haya en el jugo. Recordemos que el 0,95 ¿de dónde resulta? Resulta como un factor estequiométrico, donde la sacarosa, que pesa 342 gramos, se convierte en 360 gramos de azúcares reductores después de la hidrólisis. Entonces, al dividir 342 sobre 360, me da el factor estequiométrico de 0,95. Conversión de azúcares reductores totales de la caña en etanol. Vemos aquí otro ejemplo. Si yo tengo los azúcares reductores totales en la caña calculados a partir determinados a partir de un jugo. En el jugo vamos a tener los reductores totales que hay en el jugo, que los determino los cálculos de acuerdo a la ecuación anterior. Si yo multiplico eso por el jugo por ciento caña, como consecuencia eso me daría los azúcares reductores totales en la caña. Ejemplo, si yo tengo los azúcares reductores totales del jugo que valga 18 y el jugo por ciento de la caña es 85%, si yo multiplico el 18, que es los ARTs del jugo, por 0,85, que es el valor correspondiente al porcentaje de jugo que hay en la caña, me daría como consecuencia un valor de 15.3% de ARTs en la caña, teóricamente. Por consiguiente, en este ejemplo vemos que 100 toneladas de caña son capaces de darme 15.3 toneladas de ARTs. Y esas 100 toneladas de caña equivalen entonces a nosotros tener en el material que voy a fermentar 15.300 kilogramos de ARTs. Lo cual podemos decir que una tonelada de caña es capaz de producirme teóricamente 153 kilogramos de ARTs. Si nosotros miramos muy bien esto, podemos decir que entonces una tonelada de caña es igual al porcentaje de ARTs por ciento caña multiplicado por 10 para poder expresarlo, llevarlos a kilogramos por tonelada. Por consiguiente tenemos entonces que una tonelada es igual o produce, de acuerdo a este ejercicio que estamos diciendo, es equivalente a tener unos azúcares reductores totales de la caña por 10 para llevarlos a kilos por tonelada de caña,
y de ahí deducimos que 1 kilogramo de ARTs es capaz de producirme 0,564 litros de etanol para una eficiencia general de la destilería de 87.4%, ¿sí? Y dentro de una producción de alcohol anhidro. Recordemos que ese 0,564 litros de etanol por kilogramo de ART corresponde a una eficiencia de destilería general de la destilería de 87.4%. Entonces, podemos decir ahora que una tonelada de caña, en nuestro ejemplo que tenemos, que hemos mencionado anteriormente, es capaz de producirme 153 kilogramos de ARTs. Y si yo esos kilogramos de ART ahora los quiero predecir cuántos litros de etanol me produciría, tenemos que los litros de etanol serán igual a 153 kilogramos de ART que viene en el ejemplo anterior, multiplicado por el factor de conversión para la eficiencia de 87.4, que me dice a mí que son 0,564 litros de etanol que se producen a partir de 1 kilogramo de ARTs. Haciendo esta multiplicación, obtenemos finalmente que nosotros somos capaces de obtener aproximadamente 86,3 litros por tonelada de caña de etanol. En esta diapositiva vemos un diagrama general de flujo de la destilación fraccionada del etanol. Una vez se obtiene el alcohol a partir de los azúcares reductores o azúcares fermentables obtenidos de los jugos de caña o obtenidos de la miel de la caña, en general, cualquier valor que tengamos de azúcares fermentables, esos azúcares fermentables que se convierten en etanol dentro del proceso o en la etapa de fermentación, me genera un producto que se llama vino. O sea, el vino es el resultado de la fermentación que hemos hecho dentro de la etapa de producción de alcohol. Ese vino que viene de los fermentadores pasa a la etapa siguiente que llamamos etapa de destilación. En esa etapa de destilación vemos nosotros que se realiza mediante 3 columnas principales. Vemos una columna que se llama columna destrozadora, entra el vino, allí se separan unos alcoholes y sustancias volátiles, donde está el metanol, aldehídos y alcoholes de segunda, ¿sí? Y esos productos más volátiles que salen de la cabeza de la columna, ¿sí?, pasan a una columna que se llama columna de aldehídos, ¿sí? Los productos menos volátiles, entre ellos el etanol, quedan en esa columna destrozadora en la parte inferior, y vemos nosotros que de la parte media sale aproximadamente etanol con una concentración del 45%. Ese etanol que sale de la columna destrozadora se llama flema. En el fondo de la destrozadora queda un producto que es la vinaza. Esa vinaza es caliente, la vinaza sale caliente, pasa a un intercambiador de calor donde le cede calor al vino, y la vinaza se pasa posteriormente por la parte inferior a una concentración en un evaporador flues. En ese evaporador flues se concentra la vinaza, que es la que finalmente se dispone para sacarla como un subproducto de la destilería, bien sea para la producción de productos o otros productos o derivados, o también como material que sirve como en compostaje para ser adicionado al campo. Vemos nosotros nuevamente aquí, que devolvámonos aquí al diagrama de destilación. La flema, que es un alcohol que lleva un alcohol de 95%, entra a una columna que se llama columna rectificadora. Esa columna rectificadora, observen ustedes, me produce ya finalmente en la parte de la cabeza un etanol de 95%. Aquí se requiere la acción de vapor
que precisamente para llevar a cabo la destilación, y queda un residuo de esa columna rectificadora que se llama flemasa. Entonces nosotros tenemos dos productos importantes aquí hasta ahora. La vinasa que sale de la primera columna, que es la destrozadora, y la flemasa que sale de la segunda columna, que se llama rectificadora. De esa rectificadora que salen otros alcoholes y otros materiales más pesados, donde uno de ellos se llama el aceite Fusel. Ese aceite Fusel es un material que tiene otros compuestos también muy pesados, se llaman alcoholes superiores o también algunos ésteres, etcétera, etcétera. Son productos inclusive que son de un peso molecular más bien relativamente alto, sí, más alto que el mismo etanol. Ese aceite Fusel se utiliza en varias empresas, aunque tiene un olor bastante, no muy agradable, nada agradable el aceite Fusel. Sin embargo, se puede rectificar y se puede utilizar para otras industrias, el caso de tintas o otros materiales que uno quiera darle uso. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos nuestro etanol de 95%. Ese alcohol es un alcohol hidratado que posteriormente pasa a la etapa de deshidratación que se realiza con tamices moleculares para producir el alcohol anhidro. La vinasa, como les decía, es un subproducto muy importante de la destilación, resultante de la destilación del alcohol. Esa vinasa es diluida, aproximadamente contiene un 13% de sólidos. ¿Qué es lo que se hace? Esa vinasa, que contiene un contenido de agua muy alto, lo llevamos a un proceso de evaporación. En el proceso de evaporación hacemos una concentración de la vinasa para sacar una vinasa que sale aproximadamente con 37% de sólidos. Es de recordar aquí, es muy importante, que normalmente en las destilerías se produce 10 litros de vinasa por cada litro de alcohol producido. Es variable, pero normalmente se ha encontrado que aproximadamente podemos hablar de una relación de 10 a 1. 10 litros de vinasa por litro de alcohol producido. Es demasiada la cantidad de vinasa. Entonces esa vinasa tenemos que concentrarla y además ella sale con contenido de agua bastante alto. Entonces, usualmente esa concentración de vinasa se realiza mediante un tanque de vaporización instantánea y un intercambiador de calor flues. De esta manera, entonces tenemos que finalmente la vinasa sale aproximadamente con 33% de sólido y la relación ahora cambia. Ya no son 10 litros de vinasa por 1 litro de alcohol, sino que se reduce después de concentración a una vinasa concentrada, que son aproximadamente alrededor de unos 3 o 2 kilos de vinasa por litro de alcohol producido. La composición, tratamiento y uso de la vinasa como principal subproducto de la producción de etanol. ¿Qué composición y qué tratamiento y uso le damos a la vinasa como subproducto de la producción de etanol? La vinasa o residuo obtenido durante el proceso de destilación del etanol en la columna destrozadora o espojadora está constituida principalmente por compuestos orgánicos e inorgánicos en forma de sales o sustancias disueltas en el agua que la contiene. Finalmente, un comentario acerca de la vinasa. La vinasa actualmente es un producto comercial, subproducto de la industria de la industria alcoholera, sucroalcoholera, pero la vinasa tiene muchos usos, además de servir como en el compostaje, y tiene varios componentes. Se han reconocido un poco más de 150 componentes químicos orgánicos de la vinasa, pero uno de los principales productos presentes en la vinasa, y es bueno recordarlo o tenerlo presente, es el contenido de sales de potasio. Esas sales de potasio es lo que le da un valor agregado a la vinasa como fertilizante o abono. Colombia importaba muchas sales de potasio como fertilizante agrícola. Actualmente, con el uso de la vinasa, son muchas las divisas que se han, en este caso, el país ahorrado. Entonces, la vinasa concentrada, pues sirve en gran parte para ser utilizada como abono en los procesos agrícolas. Muchas gracias.